Le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a único digno de alabanza, de adoración, a que es Rey. El que es Rey es el al que le cantamos ahora mismo. El sonido de las muchas aguas. Así es la voz de nuestro Señor. Quiero decirles que el próximo jueves, yo comienzo un discipulado. Pueden sentarse ahí, dale, acá, sí, donde quieran, siéntense ahí, dale. Mira, manda el nene para allá, si quieres, con los muchachos, está bien. Los niños y los jóvenes y juveniles se fueron para su reunión allá. Todo lo que tengan los niños juveniles o algo, puede pasarlo allá, que tú no, George, te vi con intenciones de pararte, ¿verdad que sí? Pero tú necesito que te quedes aquí conmigo. Sí, pero está la pastora Yari. Sí, porque José Luis están medio pariéndose, los líderes de jóvenes están pariéndose, pero la pastora Yari está allá y el pastor Johan está con Giovanni allá con los niños en Aguana. Hoy tienen juegos. Pues yo cité un grupo para un discipulado especial, un grupo élite. Élite quiero decir en el sentido de que no es que sean mejores que los demás, sino que ese grupo, como los Navy SEAL, que son los que van entregados a todas. Y ese grupo, pues comenzamos un discipulado el próximo jueves, que cité a todos los servidores de la casa, a todos los servidores, para ese primero. Ahí determinaremos si alguno se queda o no se queda, pero con ese grupo tenemos planes, ¿verdad?, de hacer unas cosas. Y ellos dijeron, habían como 22 o 23, creo que fue el grupo primero que dijo que sí. Así que ahí vamos a comenzar. Pero el jueves voy a dar una introducción, vamos a dar un examen para que usted identifique sus dones y sus talentos. Va a haber unas preguntas y eso después, pues más o menos usted va a entender que el Señor puso en usted. Y ayer tuvimos un tiempo tremendo. Habíamos como 15 varones en la actividad de hombres discipulados. Y fue bien interesante porque el título era Equipo de Amigos. Lo importante de tener un equipo de amigos. Y lo compararon con jugadores de baloncesto, pero también lo compararon con hombres de la Biblia. Fue espectacular. Hubo dos oradores y el tercero fue Richie Dalmau. ¿Sabes? Richie es el hijo de Raymond Dalmau. Y fue muy interesante también la parte de él. Y esos eventos son tan importantes para que nos edifiquemos, ¿verdad? Específicamente hombres, específicamente mujeres, porque hay unos temas que son de hombres que es bueno que los toquemos los hombres solos. Hay unos temas que son de mujeres solas, ¿sabes? Para mujeres que es bueno que las mujeres los toquen solas. Lo mismo ocurre con los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes y los niños pues los buscamos y los tratamos de una forma más como ellos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema que el Señor me viene inquietando hace unos días. Y fue bien interesante porque cuando yo estoy buscando el tema, ya yo tenía el tema antes de hacer el mensaje, que era la matemática de Dios. Pero entonces Dios me pone en la cabeza una suma de 1 más 1 es 3. Y entonces me pongo a buscar una gráfica y me puedes creer que me apareció una gráfica 1 más 1 es 3 para hacer un anuncio. Todos eran 1 más 1, 2 más 2, pero la única que apareció fue 1 más 1 es 3. Contrario, ¿verdad? Porque así es la matemática de Dios. Para Dios 1 más 1 es 3. Y eso es lo que hace la diferencia de la matemática del mundo y la matemática de Dios. Inclusive, ¿sabe? Mira, Dios tiene problemas con la matemática. Dios tiene problemas en dos áreas. Y es en la matemática y haciendo negocios. En la matemática de Dios solamente existe la suma y la multiplicación. La resta y la división no existen. Tiene problemas. Cuando les dan esos exámenes, él ha tenido problemas. Créame, analícelo para que vea. Él en división y en resta, él no puede bregar.
siempre le da mal. Bueno, cuando le da 1 más 1, 3, te puedes imaginar si restas. Si restas 1 menos 1 te da 5. Y la lógica de Dios también es como que tiene problemas ahí también. Porque Dios dice, bendice al que te maldice. Ora por tus enemigos. El mundo entiende que para tener hay que acaparar. Dios dice, para tener tienes que dar. ¿Me estás entendiendo que Él tiene problemas? En los negocios también tira siempre a perder. Se asocia con gente y la mayoría es para el otro. ¿Estás conmigo en que tiene problemas en matemática y en lógica? Porque yo sé que al principio como que ojos se viraron. Digo que ese es blasfemo. Si llegó a estar con los fariseos, se rasgaban las vestiduras y se echaban ceniza en la cabeza. Pero como los fariseos pasaron a otra historia. Entonces, lo que pasa es que necesito que hoy conozcas bien al Dios que le servimos. Posiblemente ya tú conoces bastante de Dios, pero es importante que lo sigas conociendo más profundamente para que lo conozcas a Él y no conozcas de Él. Jeremías 32, 27. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Ah, mira qué chévere lo hicieron. Súper. Que Isa está allá arriba. Dice Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y es importante porque tú puedes estar viviendo ciertas circunstancias en tu vida que no dice, bueno, el que vino a la obra de Viernes Santo vio como Adela le dijo a Anita, ni Dios arregla esto, porque hay veces que tú piensas que las cosas no tienen remedio. ¿Hay alguien que ha pensado alguna vez que las cosas no tienen remedio? Sí, todos yo creo que hemos pensado en eso en algún momento. Lo que pasa es, por eso es que es tan importante que tú conozcas a Dios, por eso es tan importante que tú conozcas el corazón de Dios. Y lo vamos a ir viendo, Volvemos a la matemática. Mira qué problema también tiene Dios en la multiplicación. Porque te dije que Él sabe de multiplicación, pero tiene problemas. Isaías 40, 20 y 28. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. George, un número multiplicado por 0. ¿Y cómo Él multiplica por 0? Ahí le pregunto a George, porque George es CPA. ¿Sabe de eso? Ponme ese versículo, déjalo ahí. No has sabido, escucha la primera parte, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, porque no lo vamos a poder entender nunca. Y Él no necesita que tú lo entiendas, Él necesita que tú le creas. Eso es todo lo que Él necesita. Tú con creerle lo resuelves. Cuando tú veas un 0, tú sabes que Él lo puede multiplicar. Eso es todo. No venga a decir, pero es que es 0. Es que las leyes de matemática dicen que cualquier cosa multiplicado por 0 no hay manera que dé algo. Pues no te puedes poner en esa. Cuando tú veas un 0, tú vas a ver que Él le pone un palito al lado izquierdo. Y tienes un 10. Necesito que te ubiques ahí. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué son los confines de la tierra? De un lado a otro, del norte, del sur, del este, del oeste, la circunferencia completa, todo lo que tú te puedas imaginar, ¿verdad?
Él lo creó todo. Mira, vamos a analizar esto un momento. Vamos a analizar esto un momento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Esos son los primeros 2 versículos de la Biblia. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? Que se haga la luz. Pero el sol y la luna no estaban. El sol y la luna son al 4.º día. ¿Y cómo hubo luz? Porque Él dijo que hubiera luz. O sea, eso es sencillo. Ahí es donde yo quiero que tú te ubiques. Entonces, Él creó todo lo que existe, ¿verdad? Le dijo, yo les he dicho esto muchas veces, Él le dijo a la tierra que dé hierba verde y fruto y semilla, ¿verdad? Y el suelo nunca ha dejado de dar semilla. Tan es así que en tu casa tú tienes hierba que sale del cemento, en los techos hay hierba. ¿Por qué? Porque hay una orden dada por Dios. Pero entonces después, con el tiempo, el hombre se puso a investigar. Usted ha visto estos magos que vienen y te elevan una persona y entonces le hacen así por debajo y por arriba para que vea que no está así. Pues el hombre cogió la tierra e hizo, ¿cómo está agarrada? ¿De qué está agarrado? Obviamente después en la escuela nos enseñaron que ella da gira en su propio eje. Sí. ¿Y tú ves el eje? Eje. ¿Tú ves el eje? O sea, la tierra gira así y alrededor del sol. Este es el sol. Ella gira así. 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 Está a una distancia del sol que no nos puede quemar. O sea, y realmente tú crees que una explosión pudo haber hecho eso. Es que lo que yo he visto en las explosiones, yo no veo nada redondo en una explosión. Todo está quemado, todo está hecho canto, pero la tierra es redondita. Entonces no nos caemos. Los de Australia no se han caído. Por lo menos nosotros estamos aguantados del Ecuador casi ahí. Pero tú no has analizado eso, no te has puesto a pensar eso. ¿Cómo la tierra está sostenida? De nada. Porque Dios le dijo, ahí está. Y vas a dar vuelta y la vas a dar suavecito. 24 horas te vas a tardar en dar la vuelta y te vas a tardar 1 año en darle la vuelta al sol. Lo hizo Él cuando tú estás en los días de la creación. Él hizo, esto va a determinar que es de día, esto va a determinar de... ¿Por qué? Porque tu sistema, tu cerebro, registra la oscuridad y registra la claridad. Por eso dicen que tú por la noche no te pongas a ver televisión porque después te puede dar trabajo para dormir. Se supone que tú vayas bajando y que tú apagues la luz y entonces cojas un librito que debería ser la Biblia y lees antes de acostarte, porque tu sistema sabe, si tú coges el teléfono a las 3 de la mañana, ya el cerebro dice amaneció, porque vio una luz, porque está diseñado de esa forma. También entonces en esos primeros capítulos dice, y ahora se iban a dividir las estaciones del año. Hay una época que se caen todas las flores y se secan los árboles porque viene el invierno. Pero hay una época que es primavera, que es ahora, lo que está comenzando ahora, y ya empiezan a florecer, porque esas son las maravillas de Dios. Hay unos lugares en el mundo que tú pones, que hay una foto que en las 4 estaciones del año las puedes identificar en ciertos lugares porque esas son las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Mírala ahí están. Oye, esta gente es tan rápido. Yo no le había dicho nada, ¿sabes? Aisa está ahí. Aisa es la matemática de Dios. Del polvo de la tierra. Los científicos han descubierto que el cuerpo humano tiene los mismos elementos que el polvo de la tierra. Por eso hay quien cree que cuando Jesús va donde este ciego
que él escupe y hace fango y le pone en los ojos. El hombre no tenía ojos, eso es lo que creen muchos. Y como los elementos están en la tierra, él hizo que se hagan 2 ojos ahora. La multiplicación del Señor. Un día Jesús está en un lugar donde hay 5,000 hombres. ¿Por qué? Porque ellos lo que contaban eran los hombres. O sea, que con las mujeres y los niños posiblemente había 15,000. Y un discípulo viene y le dice: maestro, esta gente tiene hambre ya, ¿por qué no los despachamos? Y Jesús, bien cool, le dice: vamos a alimentarlos, pero es que no tenemos, lo que tenemos son como 200 denarios. Me imagino que Judas tenía como 100 más guardados, pero vamos a ubicarnos en los que habían disponibles. Y Jesús le dijo: pues dale, vayan y cómprenle, ¿qué comida? Para 15,000 personas. O sea, es que Jesús a veces nos provoca. Y ellos empezaron, me imagino, pero ¿y cómo vamos a hacer esto? Jesús le dijo: chicos, es que ustedes, a la verdad que ya yo no, como nos dice a veces a nosotros, es que ustedes, ¿cuántas veces no han entendido que no hay nada imposible para mí? No hay nada difícil para mí, no hay nada que yo no pueda hacer. ¿Qué tenemos? Maestro, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. 15,000 personas aproximadamente. Dile a la gente que se siente en grupitos de 50 y tráiganme en el pan y los peces. Y repartieron, y repartieron, y repartieron, y repartieron, y comió todo el mundo hasta la saciedad y sobraron 12 canastas. Entonces tú te pones a pensar: ¿y por qué 12? No serían a los discípulos: mira, ahí hay una hasta para cada uno. Matemática mala. 5 panes y 2 peces para 15,000 personas. Esto ocurrió 2 veces, yo quiero que tú sepas. 2 veces ocurrió. Llega un momento en que los discípulos, esto fue bastante al principio, están recogiendo las redes, limpiándolas. Tiene que haber sido bastante de mañana, porque los pescadores salen en la madrugada, porque en la madrugada los peces suben a coger aire y es más fácil pescar. Cuando sale el sol, ellos se van y se van lo más al fondo. Esa es una de las técnicas, ¿verdad?, de los que pescan. Entonces, cuando están limpiando las redes, le dice: Señor, toda la noche pescamos, ni un catarro hemos pescado. Y entonces el Señor le dice: Pedro, ¿puedo usar tu barca un momentito? Voy a decir unas palabras a esta gente, porque había mucha gente y lo estaban apretando, y él dijo: vamos a separar la barca un poco de la orilla para yo poder hablar de acá. Y cuando terminó le dijo: dale, Pedro, boga mar adentro. Pedro fue, dice: ok, Pedro, tira las redes. Y le dice: pero Señor, si nosotros estuvimos toda la noche, ¿sabes? Analízalo de esta forma. Pedro es pescador experto. En su cabeza Pedro está diciendo: ¿cómo a este tipo se le ocurre a esta hora que ya los peces no están por ningún lado? O sea, es que nosotros tuvimos los que sabemos, porque este no sabe, este es carpintero, este lo que sabe es de agricultura y de construir casas, este no sabe y nos manda a nosotros. Todo esto tiene que estar pasando por la cabeza de Pedro. Pero Pedro dice: mira, Señor, sigo en la cabeza de Pedro, yo lo voy a hacer por no hacerte quedar mal, porque yo sé que no vamos a pescar nada. Él dice: pero tíralo al lado derecho. Y la tiran. Y no podían con los peces. Fueron tantos y tantos peces que tuvieron que llamar otra barca para que los ayudara para poder llenar. Porque la matemática de Dios y la lógica de Dios no nos cabe en la cabeza a nosotros.
Cuando Jesús resucitó ocurrió un evento similar. Va a la playa, ellos se habían ido a pescar, ¿verdad? Y Jesús se acerca a la orilla y le dice, hey, pescaron algo. Y ese día no habían pescado. Y entonces tú tienes que hacerte la pregunta, pero ¿por qué ese día no habían pescado? Tú siempre tienes que buscar la razón que pueda tener Dios para las cosas. ¿Por qué no habían pescado ese día los expertos? ¿Por qué ninguno de los 2 días habían pescado? Porque Dios tenía un plan. Porque Dios lo había previsto así. El dueño de la creación había determinado, ese día voy yo a enseñarle quién yo soy. No hemos pescado nada. El Señor dice, pues mira, tiren la red otra vez, pero tírenla ahora al otro lado, a la derecha. Pero dice, no, pero es que las redes son zurdas. Tírenla al otro lado. ¿Y qué pasó? El mismo evento. Porque tenemos que entender que muchas veces Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Y no va a permitir que cosas ocurran, van a permitir que las cosas ocurran de cierta manera para que comiences a aprender a depender de Él. La creación se hizo de la nada. De la nada. De la nada. Yo quiero que tú vayas analizando todas tus situaciones de vida en todas estas cosas que yo te voy a estar diciendo hoy. Vamos a analizar ahora a Abraham y Sara. Abraham y Sara. 99 años. Abraham, 90 Sara. Obviamente habían unos años antes que ya Jesús, pero que Dios los había hablado, pero estamos hablando, ¿sabe? Como quiera estaban bien adultos. Escoge una estéril. No escogió una que podría dar muchos hijos. No. Escogió una que llevaban años tratando de quedar embarazada y no había quedado embarazada. Y yo estoy seguro porque Dios escogió a Sara para Abraham, porque de esos 2 era que iban a ser el pueblo de Israel. Pero él dijo, pero lo voy a hacer a mi forma. Voy a comenzar esta nación con el poder del Dios del cielo, para que ellos entiendan. Y escoge una mujer, y entonces no le dice a los 25 años, no. A los 80 años por allá abajo, entonces a los 90. Imagínese un hombre de 99 años y una mujer de 90. Usted analice, hágase la película. ¿Cómo tú empiezas nada más? ¿Sabes? Comenzar es el problema más grande. ¿Sabes? ¿Cómo tú dices? Vamos a pagar todo porque vamos a ver. Analízalo. A mí esto es algo normal, esto es común en los matrimonios. Esto es un matrimonio, es un matrimonio. Pero yo lo que tú quieres es que tú veas lo extraordinario. Yo no quiero que tú te rías por el vacío. Yo quiero que tú veas lo extraordinario. Un hombre de 100 años y una mujer de 90 que le dice, ahora es que vas a tener el hijo. Las que han estado embarazadas, imagínate un embarazo a los 90 años. Imagínate pujar a los 91 años. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque Él es el Dios de lo extraordinario. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios del que no puede pensar que se puede hacer. Él dice que sí se puede hacer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Luego le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Otra vez. Primero esperas a que tenga 100 y ahora que ya tengo 100 y pico. Ahora me vas a decir que el que se supone que era, ahora te lo tengo que entregar también.
quiero que vayas analizando cómo Dios hace las cosas. Cómo es la matemática y la lógica de Dios. La matemática y la lógica de Dios. Lo que para ti parece imposible, lo que para ti parece absurdo, para Dios es cotidiano. Cotidiano. El pueblo de Israel lo pasa por 400 años de esclavitud. Los mete 40 años en el desierto. ¿Tú te crees que él no sabía cómo actuaba, cómo iba a actuar ese pueblo? ¿Tú no crees que ese pueblo iba a actuar de la forma que ha actuado toda la vida? Pero Dios busca la manera de seguir cumpliendo lo que Él estableció. 1 más 1 es 3 para Dios. Israel solamente tiene 70 años como nación en el tiempo, 70 años. Y es una de las naciones más violentas del mundo. ¿Tú sabes cuántos años tenemos nosotros? En el 1992 cumplimos 500. Analiza, y no es que nosotros, te estoy hablando de lo sobrenatural de esa nación. Lo sobrenatural de esa nación. Los milagros. En un momento Jesús va pasando por este camino y hay un hombre ciego. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿este hombre es ciego por sus pecados o por los pecados de su padre? Y Jesús le contesta, este hombre es ciego para que Dios sea glorificado. Porque ese día Jesús iba a pasar por ahí. Y ese hombre ciego iba a ser sanado ese día. Y era ciego de nacimiento. Y Dios lo permitió. Pues esa es una pregunta que le vamos a tener que hacer a Dios cuando lleguemos a donde Él, a su presencia. Y le preguntaremos, Señor, ¿por qué estas cosas así? ¿Entiendes? Porque Él es soberano y Él sabe las cosas que hace. Yo cada día admiro más a ese muchacho, Nick Vujicic. Ya. Sin brazos, sin piernas. Pero se trató de suicidar varias veces cuando chiquito, quiero que sepas. Intentó suicidarse, se trató de ahogar en la bañera. Pero hoy su último libro se titula Cómo ser los brazos y los pies de Dios en la tierra. Sin tenerlos. Sin tenerlos, míralo ahí. Y nosotros nos quejamos porque no tenemos trabajo. Porque tengo un dedo con un uñero. Nosotros tenemos que aprovechar la matemática de Dios y la lógica de Dios. Es necesario que la aprovechemos y la usemos a nuestro favor. Nuestra esterilidad espiritual es importante que nosotros entendamos que necesitamos que Dios nos haga productivos en vez de ser estériles, como hizo con Sara y como hizo con un montón de mujeres en su ministerio durante la tierra. El embarazo de María. Una mujer virgen embarazada que no ha conocido varón. Y embaraza 6 meses antes a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que era estéril y era mayor también. No sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir. Yo te quiero tratar de llevar a un punto de que tú entiendas que las circunstancias que tú puedas estar pasando hoy, Dios
está ahí y Dios lo sabe. Y Dios está esperando tu acto de fe como Abraham y Sara, porque ese es uno de los actos de fe más grandes de la historia. Analízalo bien, no estoy en vacilón, ¿sabes? Yo estoy hablando muy en serio para que usted lo entienda. O sea, el acto de fe más grande, de los más grandes de la historia de la humanidad, fue el de Abraham y Sara. A los 100 años y a los 90 buscar hacer un niño. Porque Dios dijo, en esas circunstancias que las quiero. No a los 50, no a los 40, a los 99 y 90. A esa edad es que yo lo quiero. La mamá de Juan el Bautista, una estéril. Donde van a ser Jesús, una virgen. Donde vamos a pasar hay que cruzar el mar. Para donde vamos. Él no nos podía dar otro sitio que había que cruzar. No, yo quiero que crucen el mar. Porque yo voy a abrir el mar. Después, para pasar a la tierra prometida, tuvieron que cruzar el Jordán también. Y le dijo a los, ¿y cómo vamos a hacer? Que yo nunca lo he extendido aquí, pero aquí le va a decir, vas a poner 12 piedras en el Jordán, representando las 12 tribus, para que se acuerden de que pasamos por aquí y que este mar se abrió para que tú pasaras. Y esas experiencias y esos milagros que estamos teniendo en nuestra vida, siempre y cuando nosotros lo entendamos y dejemos que pase. Recuerda lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos a todos. Está hablando de los 12, a todos como el trigo, pero estoy orando por ti. Pero Dios sabía, Jesús sabía. Él le dijo, antes de que él cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Yo lo sé que tú, pero ¿qué pasaba? Que necesitaba pasar eso. Pedro, eso es uno de los momentos más difíciles de Pedro durante la vida con Jesús. Quizá el más difícil, lo negué y él me miró a los ojos. Pero yo llegué a la conclusión, que te dije que es mío, que Pedro no sabía lo que era amar. Posiblemente a Pedro nunca había sabido lo que era amar. Y cuando tú ves el comportamiento de Pedro, puede ser definitivamente sí. El Señor lo tenía que confrontar y decirle, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te quiero. Sí, pero Pedro, yo te estoy preguntando si tú me amas. Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, pero es que necesito saber si tú me amas. Señor, es que tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te quiero. Pues yo quiero que tú me ames. Y sobre ti, contigo voy a contar para levantar mi iglesia. Y posiblemente al principio fue difícil para Pedro, pero cuando tú lees a Pedro después, en los años después, tú te das cuenta en lo que se convirtió Pedro. Tú te das cuenta en lo que se convirtió Juan. Tú te das cuenta en lo que se convirtieron todos esos hombres dispuestos a hacer lo que fuera por el Señor. Porque entendieron la matemática y la lógica de Dios. Ellos sabían que iban a morir. A Pedro se lo dijo, a Pedro le dijo, tranquilo. A ti, tú ahora haces lo que tú quieras. Va a llegar un momento que no te vas a poder ni mover. Porque alguien va a decidir qué tú haces. Necesita caer ahí, hermano, hermana. Usted necesita caer en ese punto de que usted aprenda a preguntarle al Señor, no por qué, sino para qué. Ok, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Porque el problema es que si no lo entendemos de esa forma, vamos a seguir cogiendo golpe, cogiendo golpe, cogiendo golpe, cogiendo golpe, cogiendo golpe, cogiendo derrotas y cogiendo caídas. Y Dios no te quiere así. Dios quiere, te caíste, levántate, sacúdete y vamos a seguir al propósito que tú tienes. Pablo no escribió, yo no estoy dando como un boxeador puños al aire. Yo me estoy preparando para lo que tengo que ir. Entonces vivimos la vida dando puños al aire. No dé puños al aire. No dé palos al aire. Entienda su propósito. Entienda que Dios lo está formando. Y que Dios, que hay muchas veces que las situaciones son las consecuencias de nuestras decisiones. Tampoco le echemos la culpa a Dios por esto. Es que Dios no. A la hija de Billy Graham, cuando los sucesos del 9/11 le preguntaron, ¿y dónde estaba Dios aquí? Y ella muy sabiamente dijo,
¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde estaba Dios para ellos? Sí, porque es bien fácil ahora venir a reclamarle a Dios. ¿Dónde tú tenías a Dios en tu vida? ¿Dónde estaba Dios en tu vida? Pues no me puedes reclamar a Dios. Dios está esperando que tú, o que acaba, cuando acabes de saltarte de dar cantazo en todos lados, ven, ese soy yo. ¿Por decisión o por nocaut? O tirando la toalla. O tirando la toalla. Isaías 55, 8. Vamos a leer 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahora yo te pregunto, ¿tú has tenido curiosidad por eso alguna vez? De averiguar cuáles son los pensamientos de Dios. Eso te lo contestas tú allá. Yo creo que es una buena pregunta que yo me puedo hacer. Oye, déjame sentarme y meditar. ¿Cuáles serán los pensamientos? O sea, se supone que los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Quiere decir que todo lo que yo tengo en mi cabeza no puede ir con lo que Dios piensa. Por eso Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque usted tiene que pensar como Él. Usted tiene que tener el pensamiento de Dios para consigo. O sea, usted está pasando una crisis en su vida. ¿Tú crees que Dios te tiene pasando la crisis? No, Dios quiere el resultado después de la crisis. El resultado después de la crisis. Porque entonces, ubícate con Job. Porque tú tienes que analizar bien como Dios le dice a Satanás. ¿Por qué no tratas a mi hijo Job, que es varón perfecto? No le está diciendo, porque vete donde aquel que es un bandido, aquel que es un títere, aquel que es un, ya yo no sé ni qué hacer con él. Eso no es lo que dice Dios. A eso los agarra él. A los que él quiere formar le dice, ¿por qué no tratas a mi hijo Orlando? Que es varón perfecto. Bueno, que hasta Satanás le dice, muchacho, no, ese no. ¿Cómo va a ser? Si ese tú lo tienes querido, todo lo que toca prospera, todo lo que hace, no, a ese no, dame otro. No, trata a ese. Dale con ese, al varón perfecto. Tenía tanto dinero, tantas propiedades, hijos, 10. Tenía todo lo que cualquiera puede necesitar o querer. Y lo perdió todo. Todo lo perdió. Lee el libro de Job. Entonces vienen unos amigos a consolarle y le dicen, ¿un pecado tienes que haber cometido tú para tenerle esto? No, pero es que no, tú tienes que haber pecado. Por eso estás pagando el precio. Durante todo el libro de Job, Job estuvo en comunión con Dios. Está bien, Señor, quiero entender lo que tú estás haciendo, no hay problema. Tú me lo diste, tú me lo quitaste, no hay problema. Yo nací desnudo, desnudo me voy, así que no hay problema. Y empezó a analizar la creación, empezó a analizar todo lo que hacía Dios, las maravillas de Dios. Dijo de cómo se sostiene la tierra, cómo él desde aquí hasta acá, cómo él hizo todo eso de la creación lo habló Job. Y lo empezó a analizar, empezó a ver a Dios de verdad. Porque en las crisis es cuando tú oras. ¿Se ora más en las crisis o en el diario vivir? Claro. Y a veces Dios dice, quiero a Eduardo orando. Vente, Eduardo, quiero hablar contigo. Vamos a apretarte un poco aquí porque te quiero escuchar. Job se tardó 42 capítulos en decir, wow, Señor, ahora entiendo. Yo de oídas solamente te había oído, ahora mis ojos te ven. Ahora es que mis ojos te ven, ahora entendí. Porque en esta crisis todos los días hablé contigo.
Todos los días analicé quién tú eres. Todos los días vi las maravillas tuyas a pesar de mi crisis, a pesar de mi situación. Y supe que estuviste conmigo en todo momento. Y entonces llegó el momento de devolverle todo a Job. Se lo duplicaron todo. ¿No te ha dado curiosidad por saber cuáles son los pensamientos de Dios para ti y los caminos? A mí me gustaría, ¿sabes?, que la gente los analizara. Y te aseguro que va a haber algo en tu cabeza que va a decir, pero espérate, aquí hay una diferencia, porque no puede ser que mis caminos sean estos, que los caminos de Dios sean estos que yo estoy caminando, no puede ser. Aquí tiene que haber algo que yo estoy por el camino equivocado. Gálatas 4:7. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Un padre tiene unas obligaciones con los hijos. Que hay algunos que no las cumplan, eso es otra cosa. Pero todos los padres tienen obligaciones. Tan es así que si no te mandan a pasar pensión. Obligado por la corte. Por asume. Y si el papá no paga, lo tienen que pagar los abuelos. Pues cuando tú pasas a ser hijo de Dios, los derechos de padre ahora le caen al Dios del cielo. Entonces tú te conviertes, mira lo que dice, vamos a leerlo otra vez. Y como eres hijo, Dios te ha hecho tu heredero. Ahora tú eres heredero. Ahora tú tienes derecho a todo. Ahora tú abres la nevera. Ahora tú metes la cuchara en el arroz. Todo el mundo no puede meter la cuchara en el arroz. Con la misma cuchara que se hace el arroz. Los de la casa no, los de la casa comen en el mismo plato del mundo. Mis derechos. Cuando un niño es adoptado en un sitio que lo aman de verdad, ¿cómo tú crees que se siente ese nene? Que estuvo viviendo en casas por ahí, en hogares sustitutos y esas. ¿Qué tú crees que pasa con ese niño? Bueno, ustedes saben, ustedes tienen esa experiencia. ¿Cómo se siente ese niño? Wow. Voy a tener, los primeros días habrá timidez, pero después empieza a meter la cuchara, a comer de la cuchara y pega la botella, la boca en la botella, porque ya es hijo. Pedir permiso. Y ya te dice, papi, dame para mi empanadilla y para mi icy como Anita en la hora. Dame para mi empanadilla, amiga. Papi, necesito unas tenis y quiero las Jordan. Las nuevas retro. Bueno, él puede decirlo, que lo recibe es otro. Por pedir nadie se ha muerto. Por eso usted ahora necesita quitar el temor y caminar en confianza. Es necesario que comience a caminar en confianza, porque ya tengo a mi papá. Esos nenes, según va pasando el tiempo, van cogiendo confianza y dicen, wow. Y entonces al principio te decía René, Rocío, y después va a llegar un día que te va a decir, papi, mami, porque eres hijo. Y el día que llegues llorando de la escuela, que tu mamá va, dime quién fue el que tú. Las mamás son las que hacen eso. ¿Sí? Bien, y bien, muy bien.
que alguien te toque, que se meta contigo. Ay, quien haga caer a uno de estos hijitos míos más pequeños, mejor será que se amarre una piedra de molino en el cuello y se tire al río. Eso es lo que dice Dios. Ay de quien se meta con uno de los míos. Ay de aquel. El Señor se hizo maldición. Dice la Biblia, maldito el que muere en un madero. Él se hizo maldición para que tú y yo fuéramos bendición. Dice la Biblia que Él teniendo todo, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Él dice, diga el débil, fuerte soy. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Esta mañana el Señor me despertó con Isaías, donde dice, y volveré a abrir camino en el desierto. Y eso me gustó porque en el desierto no hay caminos. En el desierto cuando tú caminas se marcan tus pisadas, pero después el viento vuelve y las tapa. Y él dice, pues yo lo voy a volver a abrir. Y se va a volver a tapar y yo lo voy a volver a abrir. Y se va a volver a tapar y yo lo voy a volver a abrir. A veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque no tenemos la confianza de que va a ocurrir. Porque no vivimos confiados. Que en el camino uno de momento, sí, es normal, pero uno tiene que decir, como el papá de Tito. ¿Te acuerdas que el papá de Tito cuando él estaba flaqueando le metía 2 galletas y Tito salía y se comía el que estaba? Pues así, tú te paras en el espejo y haces, caca. Había un anuncio, Nereida, que era algo de las barbas. ¿Tú te acuerdas que el tipo se le metía 2 galletas frente al espejo? Algo, Skin Bracer, algo así se llamaba el producto. No, eso es de Nereida y yo para acá. Y Rafa se acordó. Mire, usted tiene que tener confianza plenamente en su papá. En que su papá tiene cuidado de usted. Y que a veces su papá le va a permitir, como nosotros a veces permitimos que nuestros hijos hagan cosas y se esfuercen haciendo cosas cuando eran chiquitos. Déjalo ver qué hace. Tú no hacías eso con los tuyos. Déjalo ver hasta dónde llega. Y entonces después vas y lo ayudas. Cuando están haciendo solito, tú haces así. Y de momento lo dejas y se cae. Y vuelve. Y yo veo hoy cómo están las redes sociales. El primer solito. Mira, la primera vez que caminó. Pero tú estabas ahí detrás, ¿correcto? Tú ibas ahí. Cuando se empiezan a trepar, tú no vas corriendo. Así es, papá. Hay un salmo, que no lo recuerdo ahora, que Dios que te da a entender que Él va detrás de ti caminando así, por si tú te caes. Como cuando el nene... Salmo 32. 8, Salmo 38. Él te va diciendo que Él va detrás de ti así. 32:8. Él va detrás de ti así, por si tú te caes. Él te está dejando caminar como tú dejas a caminar al tuyo, o dejaste caminar a los tuyos. Pero va detrás de ti por si te caes. Por si te caes. Tú tienes que entender que Dios está de nuestro lado. Una vez René González hizo una canción que a mí me gustaba mucho que se llamaba Dios y yo somos mayoría. Si vamos a hacer una cocinita de baloncesto o una cancha entera, tú pides a Dios y no tienes que pedirle a más nadie. No, jugamos tú y yo. Jueguen 10 ustedes si quieren. Él está de nuestro lado. Analícese usted como papá, los que son padres y los que hemos sido hijos, todos hemos sido hijos. Analícese cosas que hicieron nuestros padres por nosotros, por nuestro bien, que nosotros no lo vimos en aquel momento, pero hoy podemos verlo. Hoy podemos ver y entender, wow, si yo le hubiera hecho caso a mi papá en aquel momento, qué diferente hubiera sido. Porque lo hacían por nuestro bien y nosotros lo hemos hecho por su bien.
Jesús dice en un momento, dice, ¿acaso un hombre le va a dar una piedra a una serpiente de comer a su hijo? No. Que puede que en unas casas se coma filete miñón y en otras se coma el bistec. Sí, pero comemos. Lo importante es que comemos. Eso es lo importante. Y Él nunca, nunca va a dejar. Vayan subiendo los adoradores. Juan 16:3. Apréndase, esta fue de los primeros versículos que yo me aprendí de memoria. Y esto lo tengo en la Reina Valera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíe. 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 Camine en confianza. Él está de tu lado. Él está de tu lado. Me voy a adelantar aquí. Romanos 8:31-32. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? La matemática de Dios es 1 más 1 es 3. La lógica de Dios no es las finanzas. Mucha gente en problemas de finanzas. El Señor nos dio nos resolvió ese problema hace tiempo. Lo que pasa es que la gente no lo ha entendido, no tiene la revelación de lo que es la verdad. La verdad es las finanzas del reino. El Señor dijo, es mejor dar que recibir. Eso lo dijo el Señor. Tú crees, lo que pasa es que crees unas cosas y otros no las crees. Pues si no, entonces no tienes confianza en el Señor. Hay un ejemplo en la Biblia que está en Primera de Reyes 17. Yo te lo voy a leer, yo lo saqué aquí, te lo voy a leer porque yo quiero que tú por fin de una vez y por todas entiendas esto. Yo quiero decirte que a mí no me interesa tu dinero, yo quiero que tú lo sepas claramente y el que lleva tiempo aquí sabe cómo nosotros funcionamos con el dinero aquí. Pero te trato de enseñar porque Dios dio, nosotros te estamos tratando de enseñar todo lo que Dios dio para que tú eches para adelante. Pero no te funciona a mitad. Unas cosas y otras no. Pues te va a funcionar en una que no. Mira, los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿has visto un judío pelado? Nunca. Tú no has visto judíos pelados. Digo, los hay. Pero que yo lo haya visto, no. Todo el que yo veo es aquel es judío. Esos son los judíos. En Nueva York todos los judíos son los dueños de todos los negocios. La mayoría de los premios Nobel se los ha ganado los judíos. Las notas más altas en los exámenes para las universidades se las llevan los judíos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos usan esto. Ellos usan esto. Vamos a primero, tú no lo tienes allá arriba, 17:8, voy a leer. Dice: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: como te digo yo a ti hoy, no tengas miedo, sigue adelante y haces exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego
con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel siempre habrá harina, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos, porque había una sequía. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tienes que perder el miedo ya. Confía en el Señor. El Señor te dijo, hay una parte tuya que es mía, y no te lo estoy diciendo yo, lo dice ahí. Nosotros te estamos enseñando lo que dice ahí. Y yo necesito que a ti tus finanzas te echen para adelante. ¿Para qué? Que seas rico, no, pero que puedas pagar todo, que puedas de vez en cuando darte un viajecito, que no le falte nada a tus hijos. Eso es lo que queremos que pase, porque eso debe ser el pueblo cristiano. Ese es el pueblo de Dios. Por eso los judíos son tan bendecidos económicamente, porque lo creyeron, lo enseñan desde niño. Y Dios te pone a veces en unas situaciones bien extrañas para que tú creas de verdad. Creo que yo les conté una vez que yo le había prestado $100 a alguien en la iglesia que yo me congregaba, y ese domingo me los pagó. Entonces, cuando es el momento de la ofrenda, el Señor me dijo, echa todo lo que tengas en el bolsillo. Y dice, tengo como 40 pesos, no me acordaba de que me habían pagado. Y cuando voy acercándome al alfolí, y desde que tuve la revelación, al principio tuve dificultad, yo se los he contado. Yo tuve que hacer estudios, yo tuve que hacer todo lo que tú te puedes imaginar para entender y recibir la revelación del diezmo. No fue tan fácil, pero cuando la recibí, hoy nosotros vivimos en esa fe, porque el Señor dijo, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen, haz tesoros en el cielo. Pues yo llevo todos mis años haciendo tesoros en el cielo, y hoy no te puedo explicar cómo vivimos. Yo prácticamente ni trabajo casi ya. Y yo me ganaba mucho. Y siempre Dios ha resuelto hasta ahora. Nunca se me ha atrasado una cuenta. Ni una se me ha atrasado. Ni una. Ni una. Y a mí me sacan un montón de cosas por pago directo. ¿Por qué? Porque yo le creí a Dios. El Señor me dijo, traed sus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y he aquí, probadme en esto. Él dice, probadme en esto, y he aquí, yo abriré las ventanas de los cielos hasta que en bendición, hasta que sobre y abunde. Y así ha sido. Aquí tengo testimonios de un montón de gente que le han creído a Dios y lo que ha pasado en sus cosas, ¿verdad? En su vida, porque lo que pasa es que también no es solamente eso, es que te abre puertas para trabajos, para negocios, para un montón de cosas que tú dices, wow. Yo me acuerdo la vez que Marieli me dijo, pastor, empecé a diezmar y no es mucho. Ella me dice, yo puedo diezmar como 7 pesos. Es que no tiene que ver con cantidad, es tu fe, es lo que tú lo entiendas. Y me dijo, como a la semana le llegó un dinero de Asume que hacían como 6 años que estaban pillados en Asume, y de momento le llegaron. Porque aquí yo abriré las ventanas en bendición hasta que sobre y abunde. Vas a conseguir nuevos trabajos, te van a dar aumentos, tus finanzas te van a rendir más. Así resuelves tu problema financiero. No es yendo a como loco. Te vuelves loco cuando eso no se acaba nunca y te la ponen al 20 y pico % de interés. No, haz tesoros en el cielo. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es para la obra del Señor. Cada vez que se salva uno, cuando aportamos a las misiones, cuando aportamos aquí a gente que necesita, cuando tenemos que abrir esta puerta para que haya un aire, pues todo eso, cuando alguien llega nuevo y se convierte y se restaura, tú fuiste parte. No es para el pastor, créeme. No es para el pastor, es para él. Es para él, para su obra. Pero más que nada es para ti, para tu fe, para ver si crees de verdad, para ver si de verdad crees. Como esa viuda le dice, mira, yo lo que tengo es un
puñadito de harina y un poquito de aceite para hacerme un pan y morir, porque ya no tengo más nada. Y él le dice, pues hazme primero a mí, después para ti. Y dice después, y siguieron pasando los días y comieron, y siguieron pasando los días y comieron, y nunca escaseó la harina y en el aceite en ese hogar. Y eso es lo que quiere Dios contigo, que no escasee la harina y el aceite. En el tiempo de nosotros, pues otra cosa, que haya siempre comida en el freezer, que haya habichuelas en la alacena y arroz, que puedas pagar la luz, que no te la corten, que puedas pagar el agua, que puedas pagar el automóvil. Eso está resuelto. La de finanzas es la más fácil. En Romanos 8:28 dice: para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien, esto conforme al propósito para que fueron llamados. Por eso es que usted tiene que entender que cuando a usted le pasa algo, mire, ok, Señor, esto se supone que tiene que obrar para bien para mí. ¿Para qué va a obrar? Yo trabajaba con un banco en el 1979, por allá 80. A mí me despidieron de ese banco y yo nunca entendí por qué. Yo recuerdo que yo fui con mi papá, porque a mí ¿sabes? Yo decía, papi, ven conmigo, ¿sabes? Ustedes no vayan a creer que yo robé chavo aquí o algo. O sea, y mi papá fue y no nos quisieron decir las razones. Nunca supe cuáles fueron las razones. Yo maldije ese día. Fue una cosa horrible para mí, porque yo pensaba hacer una carrera en la banca, pero Dios tenía otros planes. Conozco a la pastora me rapea. Ya ustedes saben el cuento. Ya todos saben, eso no. Ella tiró mazorcas completas así. Pero yo le doy gracias. Yo le doy gracias a Dios porque ella tiró las mazorcas. Si no, pero ya yo me había fijado en ella. Ella picó adelante. Ella picó adelante. Mujer sabia. Conozco a Marisol. Y Marisol trabaja en la industria publicitaria. Entonces yo me fui a la industria de seguros un tiempo. Y empecé a conocer gente de los medios de comunicación a través de ella. Y yo digo, oye, esta gente hacen esto, está chévere, me gustaría empezar ahí. Me gusta eso. Y comencé a trabajar en la radio. Y obviamente tuve una carrera espectacular en la radio y televisión que me fue súper bien, económicamente fue espectacular. Pero lo más importante eran cuáles eran los planes de Dios. Cuando yo me convierto al Señor, al año y pico el Señor me inquieta con hacer un programa de radio en la emisora que yo trabajaba, que era la X. ¿Hay otra batería por ahí? Hello. Ok. Entonces, yo voy donde el hijo del dueño, que es el programador, y le empiezo a hablar. Mira, Dios me inquietó. Yo me acuerdo que él hacía. Yo ya este me va a decir que no es mi hijo. Chacho, tenía eso me gusta. Oye, pues voy a buscar a ver quién hace el programa. Y empecé a buscar en la iglesia que yo me congregaba jóvenes que lo hicieran y nunca apareció nada, hasta que un día el Señor me dice, eres tú. Yo llegaba a un año y pico convertido. Y yo comencé a hacer el programa con mi hija y con mi yerno. Y después estuvo mi pastor y demás. Pero a lo que te quiero llevar es que los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Yo me dolí de mi carrera en la banca. Que créeme, la de la radio fue mejor que la que hubiera sido la de la banca, 1000 veces. En muchas cosas. En satisfacción, yo me la he disfrutado tanto por 34 años, espectacular. Pero lo que pasa es que entonces yo me voy a mover para Univisión Radio. Y el muchacho me dice, Egui, ¿nos puedes dejar el programa? Yo dije, seguro. Se llamaba Espiritual, con X, pues como es la X, pues era Espiritual. Entonces llego a Cacú y le digo,
donde yo quería hacerlo. No me dejaron hacerlo en FM, que era donde yo quería. Mari, dame el rojo ese. Que era donde yo quería. El director de noticias de CACU, Javier Cosme, me dice, vamos a hacerlo en la M. Y comenzamos a hacer el programa libre en la M. Ahí me hacen una oferta de SBS. Y yo quiero que usted sepa que cuando yo me muevo a SBS es porque el Señor me dijo, yo quiero estar en la Mega. Delante de Él, aquí en este altar, te lo digo. Él me dijo, voy a estar en la M. O sea, esta es la razón por la que tú vas para allá. Pues me dicen, vamos a dejar el programa. Y ahí está el programa. Todavía. Hoy me extendí un montón. Me voy a SBS y cuando llego, yo digo, mira, necesito un programa los domingos por la mañana. Y me dice, no, ahí hay un cliente que pauta $1 millón aquí. Pautaba $1 millón en todas las emisoras. Y yo dije, empezaron a pasar los meses y un día el cliente canceló la Mega. Y yo fui donde el programador y el programador me dijo, sí, porque yo no quiero más esas cosas aquí, vente. Hoy, el programa se llama Vida Plena por la Mega, ahí está el programa. Porque los planes de Dios son diferentes a los míos, porque Él tiene unos planes establecidos contigo y conmigo. En la banca yo no podía ver que Populoso se convirtiera a Cristo. O sea, eso hubiera sido lo más maravilloso que yo pueda haber hecho en un banco, que Populoso de momento se declaró cristiano. ¿Entiende? Pero hay 3 programas en la radio actualmente. El de la X en septiembre cumple 15 años ininterrumpidos, porque los planes de Dios son diferentes a los míos. Y termino. Los frutos del Espíritu. Cuando tú confías en el Señor y comienzas a operar conforme al Señor, empiezan a nacer en ti unos frutos que se llaman los frutos del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y eso empieza a cambiar tu vida poco a poco. Pablo mataba a cristianos. Pablo perseguía a la iglesia. Y un día el Señor lo paró y me dijo, ok, ya, ahora me vas a servir a mí. Y Pablo lo entendió desde el primer día. Y fue el evangelista más grande de la Biblia, se llama Pablo, después de Jesús, obviamente. Así que usted confíe en la matemática de Dios, que es mala. Confíe en la lógica de Dios, que también es mala. O sea, que no tiene sentido, es lo que te quiero decir. Matemática mala es el que no sabe sumar, restar, etc. Es malo en matemática. El Señor es malo en matemática. El Señor es malo haciendo negocio. Aprovechese. La suma de sus cuentas, désela al Señor, porque Él es malo sumando. La lógica de su vida, entréguesela al Señor, porque la lógica del Señor es mala. Y usted va a ver, todo obra para bien. Ok, incline su rostro, por favor. Sostienes toda la creación.
Que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. ¿Alguien cree? Quiero hacer un primer llamado. Y es el llamado a salvación. Es el regalo más hermoso que el Señor nos puede dar. Y es el primero que nos da. Bueno, obviamente nos da la vida primero, ¿verdad? Pero la salvación es un package tan hermoso que tiene algo que se llama gracia. Y en su gracia infinita, el Señor tiene preparado tantas cosas para cada uno de nosotros que nosotros no tenemos la más mínima idea. Por eso es que sus caminos y sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Nosotros en nuestra mente pequeña no lo podemos imaginar. Quiero hacer ese primer llamado para todo aquel que hoy tome la decisión de entregarle su corazón a Cristo, que viene a hacer su sacrificio, hacerlo, ¿verdad?, digno de decir: wow, Señor, tu sacrificio, tu muestra de amor por mí valió la pena. A ti que me estás viendo por internet, te invito también a que tomes esa decisión. El Señor dijo en su palabra que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo la confesaré delante del Padre que está en el cielo. Así que yo te voy a invitar a que me levantes la manita ahí donde tú estás,
porque necesito orar por ti en esta mañana. Habrá alguien esta tarde ya, habrá alguien en esta mañana. Tú por internet también, levántala ya que el Señor te ve. Aquí tenemos una vida para Cristo. Habrá alguien más, una vida por allá. Dios te bendiga. Alguien más, alguien más, alguien más que le dice que sí al Señor. Alguien más, alguien más, alguien que se quiera reconciliar. Alguien que se quiera reconciliar con el Señor. Alguien que hoy quiera tomar esa decisión de reconciliarse. Tú que me estás viendo con internet, ya vamos con eso. Venga, la joven que me levantó la mano, venga para acá que vamos a orar por ti. Venga para acá. No hay temor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay Alguien más que le dice que sí al Señor. no hay Alguien más que tomó la decisión de cambiar su vida hoy. De cambiar su vida hoy. Hoy viene el cambio grande en tu vida. Hoy es el día de entrar en la gracia, de entrar en la promesa, de entrar en todo lo que el Señor planificó para ti. Habrá alguien más, alguien más. No hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor Mayra, ven ni acá. acusación Espérate, bueno, más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas. Dios te bendiga, pasa por aquí. Qué bueno es el Señor. Pasa, bienvenido, bienvenido. Dios te bendiga. Bueno es que dale un aplauso al Señor por la vida. Dale un aplauso al Señor. Más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Habrá alguien más, alguien más. Alguien más. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Tú que me estás viendo por internet, te invito a que recibas a Jesús en tu vida. Repite esta oración conmigo que te lleva a hacer esa conexión con el Señor. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Y en este día yo reconozco que Jesucristo es mi Señor. Y yo creo en mi corazón que tú lo levantaste de los muertos para mi salvación. Ahora te pido, Padre, que me limpies con tu preciosa sangre, que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración con nosotros, te invito a que nos llames, nos escribas. Queremos saber de ti, visítanos. Si está dentro de tus posibilidades, visitarnos. Así que recibe bendición.